temperatura, varía la presión, varían los flujos, varían las composiciones, varía el contenido en cada plato. Debido a que en nuestro caso nosotros estamos considerando constante todos los parámetros, ni siquiera vamos a preguntarnos cuánto de líquido y cuánto de vapor hay en un plato, porque no nos interesa para los cálculos. Pero si hubieran variaciones en la columna de temperatura, presión, flujo, composición, entonces ahí sí, cuánto hay en un plato es importante, porque cada plato puede tener diferentes valores de contenido. Y si tiene diferentes valores de contenido, el balance global es afectado por esa cantidad, ¿no? Puede haber un plato donde se va acumulando el líquido, mientras que en otros platos el líquido cae más rápido. Puede ser también. Entonces, esas características son importantes para una operación en estado no estacionario, pero para nosotros no es trascendente, no importa ni lo vamos a ver. ¿Bien? También consideramos que el líquido y el vapor están perfectamente mezclados y en equilibrio. En un plato, el líquido, ya hemos dicho que el líquido pasa horizontalmente y el vapor pasa a través de él. Entonces, en esas circunstancias, suponemos que la mezcla es perfecta y que la transferencia de masa es la máxima posible, de tal manera que casi instantáneamente se llega al equilibrio. Por lo tanto, ni siquiera nos preguntamos cuál es el coeficiente de transferencia de masa, porque no lo necesitamos. Solamente calculamos en base a equilibrio. Igual como lo hemos hablado en el caso de el caso de la operación de absorción, ¿no? Aquí consideramos simplemente que todo está basado en equilibrio, de tal manera que los cálculos, todos los que vamos a hacer, son tan simples como en el caso de la absorción, inclusive más simples todavía. Y solamente son de dos tipos: balance de masa, ¿no? ¿Recuerdan? Las manzanas de Pepito y las naranjas, qué sé yo, facilísimo. Y el otro asunto es el equilibrio. Y el equilibrio es igual de fácil como en el caso de la absorción, ¿no? Donde hemos considerado que el equilibrio se da con una I igual a una constante M por una X, ¿no es cierto? Así de fácil es también en destilación. En destilación también tenemos un I igual a un K por X. En este caso el K se llama coeficiente de reparto. Ese coeficiente de reparto es muy fácil de calcular, como ya en la clase de ayer lo dije. Inclusive salté rápidamente por los ejercicios de cálculo que hay, ¿no? Que se calculan a partir de las ecuaciones de presión de vapor de componente puro. Todo ese cálculo nos lleva a una operación de destilación ideal, que cumplen la ley de Raoult, que no se desvían de la idealidad en nada, y que mantienen una mezcla perfecta y equilibrio. Así de simple y de fácil va a ser la mayor parte de las operaciones que nosotros vamos a ver. Me parece que nunca nos vamos a desviar de ahí. Así que estamos estableciendo dos características que facilitan mucho la operación, por lo menos para este curso. Si se tratara de un análisis riguroso, es decir, ustedes aprueban el curso de masa 1 y van a hacer el curso de masa 2, entonces ahí hay que tomar en cuenta ya algunas características adicionales, ¿no? Que ya no son tan ideales. Como dice, en un análisis riguroso esta suposición puede no ser correcta, es decir, la operación quizá no es en estado estacionario, es decir, puede haber variación en los flujos, variación en las composiciones, variación en las temperaturas, variación en la presión, etc. Caso real, ¿no?
Ese es el caso real, ¿no es cierto? Y ese caso de la destilación con esas características es verdaderamente una trampa. Bueno, digo que es una tranca porque ya nos obligaría a estudiar un cierto tipo de matemáticas un poquito más allá de lo que hemos estudiado en nuestros cursos de la carrera. Al final digo que es tranca, pero para nosotros si nos dedicamos y ponemos a estudiar, lo hacemos, ¿no? ¿Qué matemáticas, profesor? Por ejemplo, tenemos que trabajar con la solución de matrices de gran número de columnas y de filas, con gran número de ellos que tienen, por ejemplo, ceros. Hay un gran número de ceros. Ese es un caso. Después hay otro tipo de cálculo que se realiza con una teoría que se llama la teoría de homotopía. Esa teoría permite seguir un camino que es el camino que está siguiendo las composiciones en un plato, ¿no? Pero no aplicar ese método para dos componentes no tiene sentido, pues, ¿no? Tiene sentido cuando empezamos a trabajar con varios componentes, porque cuando trabajamos con varios componentes hay más de una solución al cálculo de una columna, de tal manera que yo les doy a cada uno de ustedes un problema y ustedes lo van a resolver en su calculadora y probablemente cada uno, bueno, tal vez no tantas soluciones, pero deben haber 3 o 4 soluciones diferentes. Es así, ¿no? Entonces ese tipo de trabajo no lo vamos a hacer nosotros. Si ustedes quisieran por lo menos darle una mirada a qué tipo de matemáticas y a qué tipo de procedimientos me estoy refiriendo, denle una miradita al libro de Seader y Henle, ¿no? Hay un capítulo que se llama Destilación binaria, papayita, ¿no? Es este curso. Pero luego viene un capítulo que se llama Enhanced Distillation, o sea, destilación reforzada o destilación avanzada. Entonces ahí ya vienen una serie de otras características que ustedes lo pueden ver, por lo menos para, no les digo que lo estudien, pero por lo menos miren, ¿no? Denle una miradita y vean de qué se trata. En el libro de Treibel también hay, pero el libro de Treibel es muy antiguo para estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías se han desarrollado después de que hemos tenido ya acceso a computadoras. El libro de Treibel, la última edición del libro de Treibel fue cuando, antes de que aparezcan las computadoras personales, ¿no? Las IBM. Entonces no conocían las computadoras y la aparición de las computadoras es que facilitó la aparición de nuevas matemáticas para manejar las computadoras en solución de problemas. Entonces en el libro de Treibel hay algo de cierto tipo de solución para cierto tipo de problemitas, pero lo más reciente pues se ha desarrollado después de que ya se han inventado las computadoras. Por eso les decía, ayer les decía que alguien decía, no, ya este es muerto, ¿no? Ya no hay nada que inventar ni nada que desarrollar. Falso. Se empezó a desarrollar muchas cosas que ahora nosotros no siempre las necesitamos. Es así como el control de temperatura, que es tan fácil que hasta los electricistas y electrónicos la pueden aplicar. Y muy poco pues hay en nuestra industria necesidad de otras técnicas más avanzadas. Cuando ya vienen esas técnicas más avanzadas, ahí
están muertos, no tienen nada que hacer. Lo que requiere el conocimiento de procesos, requiere el conocimiento de un poco más de matemáticas, ¿no? Y requiere el conocimiento de la combinación de los procedimientos para los cálculos que, bueno, no son tan simples. Siempre que digo esto, debo tratar de hacer la aclaración porque sigo con la idea de lo que leí en el Día de la Madre, de que nosotros en la UNI tenemos un coeficiente intelectual promedio entre 110 y 120, ¿no? Y el mínimo que se necesita para una carrera de ingeniería dicen que es 90, ¿no? O sea que nosotros estamos por encima. Entonces cuando yo digo que es avanzada la matemática, en realidad eso significa que van a tener un poquito de tiempo para dominar, nada más, pero que sí la van a poder dominar. Porque de hecho, nuestros amigos los matemáticos, cuando yo estaba estudiando esto de, por ejemplo, las técnicas de solución de la destilación azeotrópica, encontraba un poco difícil esa matemática que no estaba acostumbrada y conversé con una chica de matemáticas, para ella fue una papaya, toda esta, es así, es así. Yo dije, dominan pues, ya dominan pues nosotros recién que estamos por empezar, ellos ya lo hacen con más tiempo y obviamente lo dominan más rápido, ¿no? Pero si ellos lo dominan, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso ellos son más inteligentes que nosotros? Imposible, ¿no? Solamente que ellos se dedican más a esa área, porque si nosotros les ponemos un problema de los nuestros, papayitas de esos que... Mi planteamiento. Sengel. Cualquiera de ustedes lo hace con la mano izquierda y así. O sea, que dirían, qué difícil, ¿no? No lo puedo entender. Cada quien en su área, pues, ¿no es cierto? Cada quien en su área. Bueno, entonces, estas son dos simplificaciones que nos permiten a nosotros lo mínimo como para trabajar con la estimación. Es la parte más simple del curso, podríamos decir. Luego, la falta de equilibrio o la mezcla completa, que ese también es un problema que ustedes lo encuentran, por ejemplo, en el libro de Schaerer-Henle. La manera más fácil que se ha venido resolviendo desde hace muchos años es aplicar un factor que se llama el factor de la eficiencia del margen, sí. ¿no? Con eso no entramos en las matemáticas. Pero en el libro de Schaerer-Henle ustedes pueden ver que ese método no es tan exacto, el de la eficiencia del margen. Entonces, en el libro de Schaerer-Henle se desarrolla otro método adicional que se llama el método de cálculo, en inglés, rate distillation. O sea, nosotros podríamos traducirlo como el cálculo de la destilación por velocidad de transferencia de masa. Cálculo de destilación. Entonces, ¿eso qué significa? Coeficiente de transferencia, ¿no? Ecuaciones de correlaciones y cosas para determinar esos valores. Bueno, siempre hay solución en ingeniería, ¿no? Y esa es una de las características nuestras como ingenieros, ¿no? No hay problema que no podamos resolver. Profe, ¿ese coeficiente es el coeficiente de transferencia a qué se refiere? Cuando no llega todavía al equilibrio. Claro, yo digo que es así porque así hemos estado conversando. Claro. Pero cuando desarrollan el tema, lo desarrollan con un poquito de términos un poco diferentes. Pero es equivalente a tratar de ver... Claro, de transferencia turbulenta. De la velocidad de transferencia de masa que no me permite llegar al equilibrio. Ah, ya. Así es. Claro. Algunas de las posibles dificultades que pueden haber en una columna de destilación, por ejemplo, acá tenemos el fondo de una columna, en donde dice la
inferior podríamos ser ideales. Es decir, por ejemplo, dice, el líquido está saliendo por acá y acá se vaporiza para regresar a la columna, dice, bueno, se sobreenfría, o sea, está más frío de lo que debe ser. En una operación, en una planta, el líquido que sale, por más de que yo le ponga aislamiento, se puede enfriar un poco y ya no hay equilibrio, ya no puede haber equilibrio. Eso es una circunstancia. Lo mismo, es posible que, por ejemplo, el burbujeo, supongamos, ¿no? En este caso es una placa perforada, parece, ¿no? El burbujeo del vapor pasa y hay partes del líquido que pasan sin ni siquiera darse cuenta de que por ahí hay un vapor. Entonces, en ese caso no hay mezcla adecuada, por lo tanto, si no hay mezcla adecuada, no todo está en equilibrio. Ese es un problema real. Cuando los flujos son bajos, ya de eso lo conversamos cuando hablamos de los cálculos de planos. En el plano común puede que no ocurra una mezcla perfecta. Y otro caso, que hay algunas operaciones de columna que tienen intercambiadores de calor, igual el líquido de la columna no se mezcla con el vapor que está subiendo. Y claro, son posibles problemas reales en una operación. Cuando trabajamos en una operación por etapas, como es en este caso la operación en una columna de platos, se pueden realizarse diferentes opciones del toque. Por ejemplo, el vapor sale, se condensa totalmente y regresa a la columna una parte y la otra parte se va como producto. Eso se llama condensación total. Pero puede haber también condensación parcial. En la condensación parcial, una parte del líquido se condensa, una parte del vapor que sale se condensa y la otra parte del vapor sale como producto. Y del vapor que cae, una parte regresa, del líquido que cae, una parte regresa y otra parte se va como destilado. Es decir, que en este caso hay dos productos por arriba, un vapor y un líquido. Luego tenemos otra opción que es el reflujo total. En el reflujo total, todo lo que está viniendo por acá, una parte se va como vapor y todo lo que cae como líquido regresa a la columna. Ese es el reflujo total. Hay en algunas operaciones, como vamos a ver en un ratito, en el que tampoco hay este producto. O sea, todo lo que viene se condensa y regresa a la columna. En esas circunstancias, arriba no hay producto. Como siempre tiene que salir el producto, ¿por dónde saldrá? Por abajo. Por fondo. O sea, ¿te parece que mi situación solamente es por fondos? Por fondo, nada más por fondo. De la misma forma, hay una en la que no sale nada por el fondo, todo sale por arriba. Luego lo vamos a ver. Fondos es el fondo de la columna. Claro, en el fondo de la columna hay pues tuberías de salida. En el caso del rehervidor también hay variantes. Por ejemplo, tenemos un rehervidor parcial. El líquido viene a un intercambiador de calor, hierve una parte y sale como vapor de regreso a la columna, y hay un líquido que se va como producto de fondos. Y vamos a tener también otro caso de rehervidor total, en el cual, miren, aquí el producto sale del intercambiador de calor. Quiere decir que este líquido está en equilibrio con el vapor, porque los dos han estado juntos, uno se va para arriba y el otro se va para abajo, hay equilibrio. En cambio acá, que es llamado rehervidor total, hay un líquido que se va como producto y el líquido que entra acá, todo se vaporiza.
Entonces, este que está yéndose por acá no está en equilibrio con este de acá. Y cuando hacemos nuestros cálculos, esto representa otro plato más, aunque tenga una forma diferente, pero es equivalente a otro plato más. En cambio aquí, no. O sea, aquí que hay equilibrio, representa otro plato más, porque están en equilibrio. En cambio acá no, y no hay equilibrio, no hay otro plato. Eso es importante, que ustedes lo tienen que saber e interpretar, porque en algunos problemas ustedes, si no reconocen correctamente cómo es, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos platos tiene la columna? Ustedes hacen perfectamente el cálculo y les salen 20 platos. Pero de repente no es 20 platos, es 21. ¿Por qué? Porque son 20 platos efectivos y uno más con este. Esto también es un plato, porque está en equilibrio. Lo que sale y esto está en equilibrio, por lo tanto es una etapa de equilibrio. No tiene la forma de un plato, pero es una etapa de equilibrio. En cambio esta de acá no. Por eso digo, si le salió 20 platos, ¿es así o es así? Depende de cómo sea la operación de la forma. ¿Por qué no está en equilibrio? Porque este está saliendo y este líquido, o sea, de acá, se separa. Este líquido es el mismo líquido de acá. Y una vez que este líquido entra para acá, ya se convierte en otro líquido porque está siendo calentado a una temperatura probablemente un poquito mayor o menor, y eso implica que ya no es lo mismo que esto. Quiere decir que ya no hay equilibrio entre esto y esto. En cambio acá son lo mismo, es decir, este es el líquido y de este mismo líquido sale el vapor. Entonces este líquido, que es este líquido, está en equilibrio con esto porque los dos se están separando en el mismo sitio. Déjame decir que uno sale vapor saturado y el otro líquido saturado. Exacto. Este también es líquido saturado, pero este líquido saturado no está en equilibrio con este Recordamos que en el medidor parcial, el líquido que sale del intercambio es a la misma temperatura que el vapor que sale. Eso sí. Profe, una pregunta, ¿por qué lo llama equilibrio si solo está está recorriendo el fluido? Porque ¿O es equilibrio de masa? Termodinámicamente, este líquido está hirviendo. Claro, Y al estar con su presión. Al estar hirviendo, mantiene equilibrio. Si tú ves Con su vapor, con su vapor de... el vapor con el líquido están en equilibrio. Ah, ya. Puede haber una cantidad que entra, que repone el vapor y el líquido, pero el líquido que está hirviendo acá está en equilibrio con el vapor. Y ese vapor que salió, por más de que se haya venido por acá, nosotros consideramos que es el mismo vapor que tiene la misma composición. Si yo fuera a hablar de las características reales, este vapor que estaba en equilibrio acá sale por acá, pero como la tubería es larga, se desvía. De repente acá ya sale con un poco de condensado. Eso es lo real, pero para el cálculo de la columna nosotros asumimos que este vapor no ha cambiado nada. Tengo dos sistemas, dos etapas de equilibrio, ¿no? por así decirlo, dos reservidores se consideran como dos platos. Si hubiera dos reservidores en serie, lo que tú tienes que preguntarte es el vapor que sale del reservidor y el líquido que sale del reservidor, ¿salen del mismo sitio?
Si salen del mismo sitio, están en contacto entre ellos. Y si están en contacto entre ellos, están en equilibrio. Esa es la pregunta. Porque podría ser que eso no ocurra. Por ejemplo, hay unas columnas que tienen unos intercambiadores de calor verticales. Entonces entra un vapor y sale el vapor. En este intercambiador de calor hay un líquido que está hirviendo y por acá sale el vapor. Si consideramos que este es un rehervidor, a eso se le llama termosifón. Este termosifón tiene la siguiente característica, que al hervir es como en una petera, es decir, todo está revoloteando, como en una petera. Y el vapor se separa del líquido y sale por acá. Entonces, al salir por acá, el líquido que había entrado se convierte en vapor, pierde masa de líquido y baja la presión. Entonces, como el sistema está cerrado, succiona y jala el líquido por acá. Entonces, esto no necesita bomba. ¿Por qué? Porque el sistema solo hierve y la diferencia de presión que se produce succiona el líquido y el líquido. Entonces, esto puede tener otra línea distinta para la salida del líquido. Pero este líquido que está acá, que está saliendo, no está en equilibrio con el líquido que está metido en la deflexión. Por lo tanto, no es una etapa de equilibrio. Si saliera de acá, sí sería una etapa de equilibrio. El problema es que si yo le pongo una línea para que salga el producto, ya no funciona el termosifón. Porque el termosifón funciona solo porque se produce una diferencia de presión para que succione el líquido. Si yo le hago salir por acá, ya se perdió la succión. Este termosifón es muy equivalente a lo que ustedes tienen en su baño, en su casa. El líquido, ustedes cuando jalan la palanca, el líquido entra a la tapa, a la taza, ¿no? Por diferencia de nivel, empuja el líquido para que caiga por el sifón. Pero al hacer eso, el líquido que está saliendo genera una diferencia de presión, y esa diferencia de presión hace que el resto del líquido lo succiona y sale y arrastra todo lo que hayan dejado ustedes ahí en la taza. Esa es la característica de ese termosifón, de ese sifón, el baño, ¿no? Y lo mismo funciona acá. Pero si ustedes tuvieran una fuga, por algún sitio de la taza, eso no va a funcionar jamás. ¿Por qué? Porque se pierde la presión por esa fuga. Y al perderse la presión ya no hay succión. Por eso en los sistemas con termosifón, la salida de líquido no es por esta tubería, sino es por otro lado distinto. Profe, o sea, ahí hay vapor que debido, o sea, va a hervir, hay vapor, por la diferencia de presión es que va a empezar a recorrer el fluido, ¿no? El otro fluido. ¿Y cómo sería el mecanismo? Porque si no el fluido caería para abajo. Porque si estoy hirviendo... No, el otro, porque... Ajá, si no caería. O sea, el líquido va a estar líquido, va a estar hirviendo, o todo está en vapor ya. No, el líquido sube, obviamente necesita calentarse y hervir. Para que se calienta y hierve tiene que subir hasta tener una cierta altura donde encuentre pues tubos calientes. Con los tubos calientes, ahí se vaporiza.
Ahí el vaporizarse ya crea la Al diferencia de vaporizarse, presión. el vapor se va y me deja una caída de presión en el fondo. Claro, de arriba para Está abajo. perdiendo el líquido. Entonces, eso es lo que produce la absorción. Ya, está bien, chévere. Profe. Usted ya me está saltando el equilibrio, Esa etapa de equilibrio cuando el líquido y el vapor están saliendo del mismo sitio. Presten atención, una columna estándar tiene una entrada de líquido y dos salidas, una por arriba y otra por abajo. Eso es lo estándar. Pero hay algunas variantes que igualito nosotros podríamos calcular exactamente con lo mismo que vamos a estudiar, podemos analizar cualquiera de estas variantes. Solamente que por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Entonces ese es... Pero lo podríamos hacer porque no hay nada difícil adicional, solamente considerar las mismas ecuaciones en diferentes lugares. A lo mejor nos Bien. evitamos. La absorción. O sea, esta es una operación con dos componentes. No es el caso de la absorción gaseosa, en la que hay un líquido que se va a arrastrar un componente de una corriente gaseosa. Esa es la absorción que hemos estudiado, ¿cierto? Para la destilación fraccionada, le llamamos absorción en destilación cuando entra una mezcla líquida, por ejemplo acá, una mezcla líquida que obviamente debe tener dos componentes y entra por acá un vapor que puede tener también dos componentes, los dos componentes de la mezcla binaria. Entonces el líquido cae, el vapor sube, se encuentra en el camino, se produce una transferencia de masa, es decir, se produce una destilación en cada etapa y por arriba sale el más volátil y por abajo sale el menos volátil. Pero a diferencia de la operación de la columna de absorción que hemos estudiado hace poquito, esto es líquido y de arriba también puede ser líquido o vapor. Y el de arriba y el de abajo tienen los dos componentes, solamente que en el de arriba hay mayor concentración del más volátil y en el de abajo hay menor concentración del más volátil. Ahora, esta operación con dos componentes es aburrida, ¿no? En la industria, ¿quién hace eso? No, es una pérdida de tiempo y de dinero, no vale la pena. Esta operación vale la pena cuando tenemos múltiples componentes, varios componentes. Por ejemplo, cuando tenemos una corriente tenemos uno de los componentes ligeros que viene, por ejemplo, del diésel. El diésel tiene principalmente C12, C11, C10, pero también tiene C4, C5, C6, C7, en cantidades más pequeñas. En una operación petroquímica, los componentes de C3, C4, C5 son más valiosos que los componentes del C8, C9, C10. Entonces, en algunas operaciones, cuando hay bastante del C3, C4, C5 en esa corriente, dicen, no, pues, ¿para qué les voy a regalar a los carros, a los conductores les voy a regalar el C3, C4? Ni siquiera lo van a apreciar, no vale la pena. Mejor lo retiro, ¿no? Y lo que va a quedar, igualito le va a funcionar al camionero. Pensando en que usan el diésel en los camiones. Entonces, ¿qué operación se hace? Ahí vale la pena hacer esta operación. Multicomponentes. Entonces, se le mete por abajo, por ejemplo, metano, etano o el mismo propano vaporizados que vienen de otra parte de la planta, se meten y se arrastran como si fuera una operación de absorción, ¿no? O, como lo vamos a ver luego, lo que se llama una operación de despojamiento. Profe,
Pregunte. ¿Quién va primero? Profe, o sea, por ejemplo, usted me está diciendo que en la parte de destilación yo tengo, por ejemplo, el metano, el C2, C3, C4, se está yendo y luego hay un vapor en el cual se lo va a llevar, o sea, va a llegar a un equilibrio, se lo va a llevar y va a ir con cierta concentración y lo más Y lo más pesado se queda. Ajá, lo más pesado se queda abajo y el otro se ir como vapor para arriba. No. Y ahí está la transferencia. Claro, en la Pampilla, el butano y el propano que se vende en las casas con los balones sale de la operación de la destilación del petróleo. Entonces, esos son, para nosotros son gases valiosos, más valiosos en cierta forma que, bueno, para aquí el Perú no son más valiosos que la gasolina, ¿no? Porque la gasolina, como tiene un impuesto grande, cuesta más que el butano o el propano. Pero el gas que viene de Melchorita, ¿no? Ustedes saben, desde las Malvinas viene el gas natural, ¿cierto? Ese gas natural tiene metano, tiene propano, tiene butano, tiene otros componentes, lo que le llaman los líquidos del gas. Esos líquidos del gas, como digo, propano, butano, son valiosos. Si yo lo paso por la línea de gas para que se queme como si fuera butano, como si fuera metano, estoy perdiendo plata. Más bien me conviene separar esos, lo que se llaman los condensados, y se los vendo a México, ¿no? O sea, hay una compañía en México que compra y esa misma compañía se los vende a California, que tiene falta de gas, ¿no? Y usa el propano, butano, pentano inclusive, lo usa para las cosas que necesite y gana plata. Y ganan plata acá también, ¿no? Como digo, ¿para qué? Es como decir en este caso, ¿para qué darle la carne con hueso al perro, no? Si el perro solo va a comer el hueso, ¿no? Claro, se va a comer la carne, mejor yo le saco la carne y me la pongo en un sándwich y me la como yo, ¿no? Y le doy el hueso al perro, ¿no? Es algo así parecido, ¿no es cierto? Sí. Es una exageración. ¿Cómo? Es como la función. Uno de los ejemplos que vimos ¿recuerdan ese ejemplo donde hay un aceite que va a extraer por absorción componentes que están en una mezcla de varios componentes? Ese es un problema de esos, que se resuelve ahí solamente porque la ventaja de que lo trabajamos como soluciones diluidas. ¿Recuerdan el cálculo que hicimos? Como soluciones diluidas es fácil, pero esa es una operación de este tipo. No, en platos. Caballero y Santiago. Aguirre. Vamos a ver la asistencia. No hay. ¿Quiénes fueron los que llegaron últimos que no les he tomado? No se condensa. Y hay un líquido que cae que no se vaporiza. En cambio aquí todo se condensa y todo se vaporiza. Entonces, cuando nosotros tratamos esto, excepto en el caso que hemos usado en ese ejercicio donde aprovechamos las características de sustancias diluidas, cuando trabajamos acá, todos tienen un coeficiente de reparto que implica una constante de líquido. O sea, una porción se vaporiza, la otra porción está líquida. Todos son así. En cambio, en la absorción, repito, hay un líquido que no se vaporiza, hay un gas que no se condensa
y hay un solo componente que se transfiere. Por lo menos nosotros hemos estudiado solamente un componente. Ya también, si queremos complicar un poco más las cosas, podríamos trabajar con multicomponentes, ¿no? O sea, varios que van y vienen en el camino. Pero eso ya no es para el curso este. Bien, siguiente, rectificación. ¿Qué cosa es la rectificación? La rectificación es la operación, en este caso, en el que miren, está entrando una corriente de vapor por abajo y sacamos por arriba cierta cantidad de componentes y por abajo salen otros componentes. El despojamiento es más o menos de la misma forma, con la diferencia que acá hay un vapor y hay un líquido. En este caso es un vapor y este líquido es un líquido cualquiera. Entonces aquí tenemos también una operación, solamente se diferencia en el tipo de vapor y en el tipo de líquido que se está usando. Nada más esa es la diferencia. ¿Qué significa? Este es un vapor que tiene características multicomponentes de vaporización. Multicomponente es N. Mientras que el líquido es un líquido que puede ser un solo líquido que está haciendo la operación. Igual arriba, un solo vapor que entra y arriba puede ser un líquido que tiene varios componentes. Rectificación es un condensador, ¿no? Es un condensador, exactamente. Despojamiento rehervido. Bueno, despojamiento, ustedes saben que es el nombre que se le da en inglés, es stripping, ¿no? Y rectificación es rectify. En este caso, el despojamiento rehervido tiene un rehervidor, el líquido cae y el vapor trata de sacarle al máximo los componentes para hacerlos salir por arriba. Y digamos que lo que cae por abajo es ya el líquido que no tiene casi nada de ese pedazo. Y al revés también tenemos uno de absorción rehervida. Hay una alimentación en el medio, hay un líquido con múltiples componentes y la operación es más o menos semejante. Pero en este caso, el vapor que produce la separación está siendo rehervido acá para que salga como vapor de sal. Despojamiento reflujado. Al revés. Ahora tengo un condensador con un reflujo y acá no hay nada. Entonces el vapor multicomponente entra por acá, una alimentación adicional, y por acá arriba sale una parte de los componentes y otra parte de los componentes sale por acá. Todas estas características dependen de los componentes, de la volatilidad de unos componentes y obviamente del tipo de vapor o del tipo de líquido que se está usando para la operación. Destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica es cuando yo tengo una mezcla, por ejemplo el agua y el alcohol, que va a llegar a un azeotropo. Entre el agua y el alcohol son dos componentes, se puede llegar a un azeótropo, a un único azeótropo de dos componentes. Si empiezan a haber tres o más componentes, la cosa puede ser complicada, ¿no? Así como las personas que somos complicados, cada quien tiene sus cosas. Igualito, cuando empiezan a haber 3, 4, 5 componentes, pueden haber más de un azeótropo en la mezcla.
Y no tengo en mi mente cuáles eran los componentes, pero en el libro de Seaver y Henley aparece un caso llamativo en el cual existen dos isótopos, uno de alto punto de ebullición y uno de bajo punto de ebullición. Los puntos azeotrópicos son, como decir, son los lugares estables. Es decir, cualquier operación que haya de destilación va a tender a ir hacia uno de los azeótropos. Entonces, es un problema en una columna de destilación cuando varían a veces las composiciones. Nosotros estamos tratando de que salga el azeótropo de alto punto de ebullición y se nos va el azeótropo de bajo punto de ebullición. ¿Por qué? Porque cambia un poquito nada más las composiciones. Es uno de las complicaciones que hay en el tema que afortunadamente no lo vamos a estudiar. Solamente lo menciono para que ustedes